Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Como siempre, invitándote a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah. El estudio de esta semana lleva por nombre ¿debemos dar el diezmo o la ofrenda? ¿Cómo inicia este estudio? Tengo un amigo en Colombia y lo encontré por el canal de YouTube y lo veo dando una enseñanza. Es un pastor y pedía los diezmos, utilizando el versículo 1 de Corintios 16, que es el estudio que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a leer primero la Reina Valera. Yo al escucharlo a él hice una reflexión y dije, voy a leer, voy a mirar, a ver si es que de pronto yo estoy equivocada. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primera de Corintios 16, vuelvo y repito, la Reina Valera, la que leyó el pastor. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros pongan aparte algo según hayan prosperados, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Este es los pasut o los versículos que el pastor estaba leyendo pidiendo los diezmos. Yo voy a leer el 3, el 4, sí, el 3 y el 4. Adicional lo voy a leer yo. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Donativos a Jerusalén. Y el 4 dice, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Si analizamos el primer versículo de 1 de Corintios 16, dice, en cuanto a la ofrenda, esa palabra en cuanto es el término que utilizó Shaul o Pablo y también es usada en otras cartas escritas por Pablo. ¿Pero qué significa en cuanto? Cuando él hace referencia es porque él está contestando algo sobre lo que preguntaban, en este caso, los judíos de Corintios. No los cristianos, no los gentiles, judíos de Corintio. Entonces, Pablo siempre dice en cuanto a la ofrenda y era porque había recibido una pregunta, una carta. Él está respondiendo. Por eso es que yo siempre he dicho que todo lo que es la Brit Hadashah vamos a leerla en el mismo orden y de seguido porque son cartas, no son libros. Hay una gran diferencia entre el libro y las cartas. Como cuando usted recibe una carta de un ser amado, no puede parar a la mitad y hacer conjeturas. No, usted tiene que leer todo el contenido de esa carta para saber qué es la información que le llegó. Ahora, la ofrenda para los santos. Ahora, Pablo se refería que él estaba reuniendo para los justos, para los santos en la ciudad de Jerusalén. Y en muchos otros pasajes se habla de este esfuerzo entre muchas iglesias. Vamos a leer, seguimos con la Reina Valera, ¿no? ¿Por qué hago la salvedad de la Reina Valera? Porque voy a pasar después a la hebrea. Dice Hechos 11, del 27 al 30. Vamos a leer, durante este tiempo algunos profetas descendieron de Jerusalén hacia Antioquía. Y uno de ellos, llamado Agag, se puso en pie y por el Rúa predijo que iba a haber una gran hambruna en todo el imperio romano, el cual tomó lugar cuando Claudio era el emperador. De modo que los talmidines decidieron proveer ayuda a los hermanos que vivían en Yehudá, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Y lo hicieron enviando su contribución a los ancianos por medio de Barnabá y ¿quién? Y Shaul. Leamos Romanos 15, 26, dice, pues en Macedonia y Acaya
pensaron que era bueno hacer alguna contribución a los pobres del pueblo de Yud-Hei Bat-Hei, al pueblo de Yud-Hei Bat-Hei. Segunda de Corintios 11 dice, puede que yo no sea un orador con mucha habilidad, pero tengo el conocimiento de cualquier manera. Hemos hecho esto claro a ustedes de todas las formas y de todas las circunstancias. O pequé yo en humillarme para que ustedes pudieran ser exaltados, proclamándole las buenas noticias sin pedir nada económico a cambio. Sigue diciendo, he robado a otras asambleas, escuchen, por aceptar ayuda de ellos para servirlos a ustedes. Estamos viendo que Pablo sí recibía, y aquí donde va la salvedad, no recibía diezmo, recibía ofrenda, que es muy, muy diferente. Miren este que dice, y en cuanto estuve con ustedes y tenía necesidades, no fui carga para ninguno. Mis necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia. En nada he sido una carga para ustedes, ni lo seré. Acuérdense que Shaul también trabajaba, era independiente. Sigue diciendo, recibí pagos de otras iglesias, diezmo u ofrendas. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que entender. Vámonos ahora a la reina, a la israelita de la traducción hebrea. Volvemos a leer 1 Corintios 16:2 y aquí solamente vamos a leer el Pasuk 2. Y de aquí arranca el estudio. Dice, toda la semana, y en hebreo está Monsai Shabbat. Monsai Shabbat. Cada uno que separe algo de dinero de acuerdo con los recursos y ahórrenlo para que cuando yo haya llegado no tenga que estar haciendo colectas. Ahora la pregunta es, ¿qué es Moxai Shabbat? Bueno, Shabbat sabemos que es el reposo. ¿Qué significa? Es un término hebreo que se utiliza en el contexto de la tradición judía y la observancia del Shabbat. ¿Por qué no digo Israel y digo judío? Porque esto viene de ellos. Ellos tienen cultura, ellos tienen su costumbre. Y nosotros en este tiempo, Efraín, estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Monsai? Se traduce como salida o fin. En este contexto se refiere al final del Shabbat. O sea, para entenderlo mejor, al final del sábado por la noche. Vamos a explicar en la tradición judía el Shabbat. Nosotros lo empezamos el viernes por la noche que termina el sábado por la noche. Eso es Monsai Shabbat. Marca el final del Shabbat y el comienzo de la nueva semana. ¿Por qué hago esta aclaración? Vuelvo y repito, el compañero, el amigo está explicando 1 Corintios 16:2 y hablaba que el primer día de la semana era el domingo y pedía los diezmos. Hay que traer los diezmos a los santos. Y acá estamos viendo que en este Shabbat, Monsai Shabbat, se da una ofrenda. Es más, en este tiempo nosotros estamos también colocando en la mesa de Shabbat una cajita que dice Sedaká. Esa plata que se recoge se le ayuda a la gente necesitada. Es importante saber todo esto. Ahora, recordemos que estamos leyendo 1 Corintios 16:2 en la interpretación hebrea. El apóstol Shaul instruye a los creyentes en Corintio para que cada semana después del Shabbat, que es Monsai Shabbat, pongan aparte una cantidad de dinero según sus recursos para la colecta. ¿Para quién? Para los pobres de Jerusalén. Las instrucciones de Shaul tienen en cuenta la observancia del Shabbat y la importancia de la generosidad y la caridad en la comunidad primitiva en el tiempo de antes. Entonces, equivalente de esta palabra que estamos aprendiendo hoy, Monsai Shabbat, significa el final del Shabbat.
después del Shabbat o el sábado por la noche. O sea, más claro no puedo decirlo. La observancia de este Shabbat era importante para los primeros creyentes en Yahshua HaMashiach, en el Mashiach, muchos de los cuales, casi la mayoría, todos eran judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa todo eso? Refleja la conexión de la fe o la emuná del pueblo con la Torá, que es la que nos da el mandato y nos está guiando para la verdad. Entonces, no hay templo, no está el alfolí, que el alfolí es el lugar donde se guardaban los granos. En el cristianismo había una bolsita de color rojo y dábamos ofrenda, lo que quisiéramos, pero sinceramente, en este tiempo algunos maestros dicen que sí se debe dar un diezmo. Si me preguntas a mí, se dan las ofrendas. Se dan las ofrendas, porque ¿a quién se le daba? A los Cohen. ¿Y quién está enseñando en este tiempo? No vamos a decir que Cohen porque nadie sabe a qué tribu pertenecemos, pero están los Roe, están los Moré, están los, Moré, Morá, que es la mujer, Morá, el hombre Moré, y Roe, que es el hombre, ¿verdad? Entonces, acá Pablo está diciendo dos cosas muy importantes. Está diciendo que recojan la colecta después de cada Shabbat. ¿Para quién? Para los pobres. Y lo que leímos anterior nos da a entender que Pablo también recibía una ayuda. Entonces hay una gran diferencia entre recibir un diezmo o recibir una ayuda, porque vos enseñás Torah. Yo más tarde voy a leer acá otros versículos. A ver, vamos a buscarlo. Permiso, que no lo encuentro. Vamos a leer Filipenses 4, 10, 19. Dice: me alegra mucho que hayáis revivido vuestro cuidado por mí. No es que yo haya estado en necesidad, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación. Recibí de Epafrodito lo que me enviasteis, una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Elohim. O sea, que lo que vos le vas a dar a tu maestro, a quien te enseña, vos tenés que hacerlo de corazón. Vos tenés que hacerlo con alegría. En la parashá anterior hablábamos que hay un mandamiento de estar contento, de estar alegre. Y más cuando entremos a la tierra prometida. En este tiempo vos tenés un maestro, vos tenés que bendecirlo. ¿Sí? Acá estamos viendo las dos opciones, de acuerdo a todos los versículos que hemos leído, cómo Pablo está recibiendo la ayuda para Jerusalén, para los necesitados, pero también él recibe, pero él no exige. Vamos a leer 1 Corintios 9, 13, el 3, dice: mi defensa ante los que me examinan es esta: ¿no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer creyente como los demás apóstoles o emisarios? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Qué está diciendo Pablo? Él está plantando por medio de la Torá, por medio de la palabra, a un pueblo, y él tiene que comer de los frutos que dan esos árboles, que dan esas viñas. ¿Y esas viñas quiénes somos? Nosotros. O si apacientamos un rebaño, no vamos a tomar la leche que ese rebaño da. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo tráiganme el 10%, tráiganme mucho dinero, no. Está una ofrenda fragante, un sacrificio agradable a nuestro Elohim. Dar lo que vas a dar con amor. Primera de Timoteo 5, 17, 8 dice: los dirigentes que gobiernan bien, ojo a esto, que gobiernan bien, deben ser considerados merecedores de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro, comunicando la palabra y enseñando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en los dirigentes, en el RO, en la morá, con quien vos estás aprendiendo.
mira que tenga una vida en Kedushá y que gobierne bien. ¿Y qué es gobernar bien? Por medio de la Torá. El 18 dice, porque el Tanat dice, no pondrás bozal al buey cuando está trillando el grano. En otras palabras, el trabajador es digno de su salario. Creo que he sido muy clara. No se puede utilizar 1 Corintios 16 para pedir diezmo. Tenemos que leer varios versículos en otros libros para poder comprender la ayuda que necesitaba el pueblo de Israel o la ayuda que pueden necesitar nuestros hermanos en este tiempo. Porque ahora quizás nuestros hermanos judíos siguen cumpliendo mandatos de ayudar a los pobres porque la Torá te lo enseña, ¿verdad? Pero si tú te estás reuniendo en casa y la ayuda para tu maestro y la ayuda para el pobre es fenomenal, es hermoso salir a ayudar a la persona necesitada, llevarle alimento. Yo me gozo en eso. Yo termino este estudio, acuérdense que lean desde el hebreo Mosai Shabbat, que es la recolecta que se hace al final del Shabbat, no cuando comienza el Shabbat, sino al final. Y los dejo con este versículo que tengo las dos versiones, Gálatas 6:6, de la Reina Valera dice, el que recibe instrucción, el que recibe instrucción en la palabra, que comparta todos sus bienes con el que le enseña. Esta es la Reina Valera, vámonos a Israelita, dice, pues todo el que está siendo instruido en la palabra debe compartir todas las cosas buenas que tiene con su instructor. Así que a valorar y honrar a nuestros maestros, bendecirlo, no es el diezmo. Acepto opiniones, yo no me molesto si me dicen algo aquí en las casillas, no, porque he aprendido a respetar a todos, ¿verdad? Hay hermanos en mi grupo de WhatsApp que ya festejaron Sukkot. Yo me quedo helada. Para mí, bueno, está bien, voy a respetar al maestro. Cuando venga el Mashiach, organice los tiempos. Sea de bendición, shalom, shalom. Quiero agradecer a la Hot Luz Mary que me ayudó con los versículos de la Brit Halashá. A mí me cuesta mucho, así que ella me extendió la ayuda en unidad que somos como hermana. Muchas gracias, toda la bendición. Shalom, shalom.